Hola y bienvenidos. A ver, el objetivo de hoy es ir mucho más allá de simplemente chapar para un examen. Vamos a meternos de lleno en una función que es esencial para el puesto de secretaria grado 04. La idea es entenderla tan bien que se convierta en parte de nuestra forma de trabajar, porque ahí, justo ahí, es donde se empieza a ganar el puesto, no solo a probar. Esta frase, la función número 5, a primera vista podría parecer la típica frase de manual, ¿verdad? Un poco de burocracia, pero nada más lejos de la realidad. Esto que vemos aquí es literalmente la piedra angular de la excelencia profesional dentro de la Contraloría. Cada palabra cuenta porque define lo que significa hacer un trabajo impecable. Exacto, esa es la pregunta del millón. Porque una cosa es leer la teoría y otra, muy distinta, es aplicarla cuando tienes el trabajo hasta arriba. Lo que buscan en el proceso de selección no es a alguien que recite esta frase de memoria, sino a alguien que demuestre que la ha entendido de verdad. Así que, venga, vamos a desmenuzarla. Aquí tenemos la hoja de ruta para hoy. Primero vamos a decodificar la función, después nos centraremos en sus dos pilares, la calidad y el procedimiento. Luego, que es lo más interesante, veremos cómo funciona esto en la práctica con casos reales y, para terminar, una reflexión para ir un paso por delante. Vale, lo primero es lo primero. Es fundamental entender que esto no es una lista de tareas, es una filosofía de trabajo. Es una mentalidad que engloba profesionalidad, precisión y sobre todo un alineamiento total con la institución. Podríamos decir que es el ADN de un servidor público eficaz. Fijaos en la diferencia, porque es brutal. Hacer el trabajo lo puede hacer casi cualquiera, pero sobresalir en el puesto, eso es otra historia. La diferencia, el salto de calidad, está en no solo terminar las tareas, sino en ejecutarlas con una conciencia permanente de la calidad exigida y del procedimiento marcado. No se trata de acabar, se trata de bordarlo. Hablemos del primer pilar, la calidad. Y ojo, no hablamos de calidad como una idea abstracta, de hacer las cosas bien y ya está. No. En este contexto, la calidad es algo tangible, medible y sobre todo exigible. Vamos a ver a qué se refiere exactamente. La calidad se ve en todo. Desde la atención milimétrica al detalle en un informe, hasta la profesionalidad en cómo se redacta un correo o se atiende una llamada. Esa integridad absoluta al manejar información sensible y también esa proactividad para ayudar a que los procesos mejoren un poquito cada día. Y este ejemplo es perfecto para que se entienda. El concepto que parecía abstracto de atención al detalle aterriza en una regla súper concreta y no negociable del manual. Un sobre con una mancha no es un despiste, es directamente un incumplimiento del estándar de calidad. Así de claro. Así que la clave es esta. Los estándares de calidad no son una opinión. No dependen de si a alguien le parece que algo está bastante bien. Son reglas del juego, son requisitos definidos por la institución, y cumplirlos no es una opción, es la base de todo. Vamos con el segundo pilar, el procedimiento. Si la calidad era el qué, es decir, el resultado final excelente que buscamos, el procedimiento es el cómo. Es el camino exacto, el paso a paso, que la institución ha definido para llegar a ese resultado una y otra vez, sin fallos. Estos manuales y protocolos no son para decorar estanterías, para nada. Son el mapa del tesoro. Te dicen exactamente cómo hacer las cosas. Saltárselos no es tener iniciativa, es básicamente perderse. Seguir el procedimiento es lo que garantiza que todo se haga con coherencia, con transparencia, y eso es lo que construye la confianza. A ver, un código como CID02PR001 puede asustar un poco al principio. Parece algo críptico, pero en realidad es un sistema muy lógico. Cada parte te cuenta una historia. CID es el gran tema, comunicación y divulgación. 02 es el subtema, la comunicación interna. PR te dice que es un procedimiento. Y 001 es su DNI, su número único. Es orden, no caos. Bueno, ya hemos visto la teoría. Ahora vamos a lo bueno, a lo importante de verdad. Ver cómo estos dos pilares, calidad y procedimiento, cobran vida en el día a día, en las tareas típicas de una secretaria grado 04. Primer caso. Imaginemos una tarea superhabitual, gestionar la petición de un documento del archivo. ¿Parece fácil, a que sí? Pues es aquí donde se demuestra la excelencia. Aquí lo vemos en acción. No se trata solo de ir a por el papel y traerlo, no. Se trata de, primero, consultar el manual, pilar del procedimiento. Se siguen los pasos uno a uno. Y luego, al recibirlo de vuelta, se hace esa comprobación folio por folio. Eso, amigos, es el estándar de calidad en estado puro, asegurando la integridad de la información. Y, por supuesto, todo queda registrado en los formatos oficiales. Venga, vamos a otro escenario, algo distinto, más de logística y coordinación. Ayudar a organizar un curso de formación para el personal. ¿Y veis el patrón? Se repite.
No se improvisa. Se busca el procedimiento específico, en este caso el CI02PR001, y se sigue para toda la logística. Se usan los canales oficiales para convocar y las plantillas oficiales, como el registro de participantes. Esto es lo que garantiza un evento ordenado, coherente y, en definitiva, de calidad. Y esta es la gran conclusión. Da igual la tarea que sea, ya sea gestionar un archivo o preparar una sala de reuniones. Los principios son siempre los mismos: calidad y procedimiento. Son la llave maestra para el éxito en este puesto. Y para ir cerrando, vamos a llevar todo esto un paso más allá. Porque entender esto no sirve solo para abordar un examen. Es la base para pasar de ser un aspirante más a convertirse en esa persona que el equipo quiere tener, un colega de total confianza. Al final, la verdadera competencia no está en saberse el manual de memoria. Está en que estos principios se conviertan en algo natural, casi en un acto reflejo. Cuando la calidad y el procedimiento se convierten en un hábito, la excelencia deja de ser un objetivo y se convierte en el resultado normal de tu trabajo. Esta es la mentalidad que marca la diferencia. Pensar que cada tarea lleva una firma personal de calidad. Que el procedimiento no es una cárcel, sino una guía que te lleva al éxito. Entender que el propio rol, por muy operativo que parezca, es una pieza clave para la integridad de toda la institución. Y, por supuesto, la diferencia entre completar y ejecutar. Y cerramos con esta pregunta en el aire. Porque al final, el gran reto es llegar a esa entrevista y ser capaz de demostrar con ejemplos reales que esta mentalidad no es algo que se espera aprender en el puesto, sino que ya es la forma en la que se trabaja. Reflexionar sobre esto es el paso definitivo para dominar esta función clave. Bueno, imaginemos por un momento la maquinaria interna de un reloj suizo de altísima gama. Si uno de los engranajes principales se rompe, pues el reloj se detiene por completo. Claro, el fallo ahí es evidente, ruidoso y catastrófico. Te das cuenta del instante. Exacto. Pero a ver, ¿qué ocurre si un pasador microscópico, algo casi invisible a simple vista, simplemente se dobla 1 milímetro? Pues que el reloj sigue haciendo tic-tac. Aparentemente funciona con total normalidad. Funciona, pero empieza a perder 1 segundo cada día. Y claro, al cabo de 1 año, la hora que marca es completamente inútil. Ha perdido su propósito original. Y lo que es peor, nadie sabe exactamente cuándo dejó de ser fiable. Totalmente. Pues ese pasador microscópico, en el inmenso aparato del Estado, tiene un nombre muy específico en la Contraloría General de la República. Se llama Función 5. Es una imagen que ilustra a la perfección el problema central de la administración pública. Fíjate que cuando hablamos de las instituciones que vigilan los recursos del Estado, la mirada de la gente tiende a fijarse en los grandes engranajes. Ya, los despachos de los altos directivos, las firmas de los contratos millonarios y todo eso. Las macroauditorías. Sin embargo, la precisión absoluta del sistema, o sea, la verdadera garantía de que la maquinaria no pierda ese segundo vital, recae íntegramente en esos pasadores microscópicos. En las tareas diarias de la base operativa, claro. Y por eso, hoy, 18 de marzo de 2026, tenemos sobre la mesa una pila inmensa de documentos oficiales. Y no son precisamente lectura ligera, ¿eh? Madre mía, no. Hoy vamos a destripar manuales de procedimiento, el Código Disciplinario y el Diccionario de Competencias de la Contraloría General de la República, la CGR. Que para quien nos escucha, estamos hablando del máximo órgano de control fiscal del Estado. Su misión es procurar el buen uso de los fondos públicos, así que el nivel de exigencia interna roza la perfección clínica. Exactamente. Así que la misión de esta inmersión profunda no es simplemente desgranar teoría para conseguir un aprobado raspado en un examen que se evalúa de 0 a 100. ¿Qué va? El objetivo de quien se enfrenta a esta prueba de competencias funcionales, que recordemos que es de carácter eliminatorio, es arrasar. Arrasar y, una vez conseguida la plaza de secretaria o secretario grado 4, convertirse en una pieza absolutamente insustituible. Vale, vamos a desgranar esto porque tiene tela. Pues sí. Para lograr ese nivel de excelencia hay que entender que se esconde detrás de un texto legal. La función 5 para el perfil de secretaria grado 04 dice, y cito textualmente,
Ejecutar las tareas y responsabilidades asignadas al puesto, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad y observando los procesos y procedimientos definidos por la entidad. A ver, leída en voz alta suena a la típica descripción genérica que encontramos en cualquier oferta de empleo. Claro, suena básicamente a haz bien tu trabajo y sigue las normas. Ya, pero al rascar la superficie de estos manuales, la realidad es abrumadora. Hay un universo entero de exigencias microscópicas. Entonces, ¿por dónde empezamos a entender la verdadera magnitud operativa de esta función 5? Pues el punto de partida ineludible es entender el terreno de juego. No se puede asegurar el cumplimiento de unos procesos si no se sabe dónde viven, cómo respiran y cómo se actualizan. Y aquí entra en escena el SIGECI. El sistema de gestión y control interno, ¿verdad? Exacto. Quien aspira a dominar la función 5 tiene que comprender que el SIGECI no es una simple intranet donde recursos humanos cuelga un par de PDFs en un tablón virtual. Es la Biblia operativa. Claro, yo me imagino el SIGECI como si fuera el código fuente de un programa informático ultra complejo que sostiene a todo un país. Es una buena analogía. Si a un programador de nivel básico se le ocurre cambiar una coma o un punto por su cuenta, yo qué sé, porque le parece más rápido o porque cree que queda más limpio, pues todo el sistema puede colapsar. Totalmente. Y lanzar un error fatal en cadena. Esa comparación da en el clavo, porque todo desde cómo se clasifica un documento histórico del siglo pasado hasta cuál debe ser el comportamiento ético frente a una queja, reside en el SIGECI. Ya, o sea que la función 5 exige una alineación milimétrica con este sistema. Milimétrica. Y con la normatividad vigente, haciendo especial énfasis en la Ley 1952 de 2019, que es el Código Disciplinario. Fíjate que esta ley no hace sugerencias, impone deberes muy claros de diligencia, eficiencia e imparcialidad. Prohibiendo cualquier acto que perturbe un servicio esencial, supongo. Y esto me lleva a una pregunta provocadora que seguro que cualquiera que se esté preparando para este puesto se hace. A ver, dime. Si absolutamente todas las respuestas, todos los protocolos y cada paso imaginable están meticulosamente documentados en el SIGECI y en los manuales, ¿por qué resulta tan difícil ejecutar esta función a la perfección? Es una gran pregunta. Quiero decir, si el manual te dice exactamente lo que tienes que hacer, ¿dónde se rompe la cadena en la vida real? Pues lo fascinante de esto es descubrir que la cadena casi nunca se rompe por el desconocimiento de las grandes leyes. Ningún aspirante suspende la prueba por no saber que la malversación de fondos es un delito. Ya, eso es evidente. El sistema no falla ahí. Falla en los microcomportamientos diarios. Los errores más graves, esos que terminan desencadenando procesos disciplinarios, ocurren en las tareas que parecen más rutinarias y mundanas. Vale, pues vamos a diseccionar esos errores mundanos porque las fuentes que estamos manejando revelan que el día a día es un auténtico campo de minas por la atención al ciudadano. Los manuales dictan protocolos muy estrictos y hay una prohibición que salta a la vista. Ah, ya sé por dónde vas. Es que parece una regla de etiqueta social anticuada, pero es normativa pura. Está terminantemente prohibido tutear al ciudadano. Así es. El respeto formal, utilizando el usted, es obligatorio en todo momento. Y ojo, no debemos confundirlo con una simple recomendación de buena educación. Es una directriz de servicio público, ¿no? Exacto. Al sentarse en esa ventanilla, la persona no es un individuo charlando con un vecino, es la encarnación del Estado. El trato debe mantener intacta esa investidura institucional para garantizar la imparcialidad. Fíjate que eso tiene todo el sentido del mundo si lo vemos desde la óptica de la autoridad del Estado. Pero hay otro error en la atención en ventanilla que me ha dejado perplejo como lectora, porque va en contra de todo instinto humano. ¿Te refieres a la lectura de los documentos? Sí. Según el manual, cuando un funcionario recibe un documento físico, su labor es verificar cuántos folios tiene y si trae anexos, pero tiene expresamente prohibido leer el contenido de esos documentos. Es una distinción crítica. Y de hecho representa uno de los tropiezos más habituales. La inercia natural humana cuando te entregan un papel es bajar la vista y leer de qué trata. Claro, es casi un acto reflejo. Pero hay que entender el diseño del proceso. La función 5 en esa etapa inicial es estrictamente de validación física, no de análisis jurídico ni de evaluación técnica. Ya, me imagino a un ciudadano que llega con un expediente de 500 páginas sobre una disputa de una obra pública. Si el funcionario se pone a leer los antecedentes, pues se paraliza toda la oficina. Por un lado generas un cuello de botella terrible, claro, pero el riesgo mayor es procedimental.
Leer el contenido suele provocar que el funcionario emita juicios de valor inapropiados en ese primer filtro. Podría hacer un comentario desatinado o prejuzgar el trámite, claro. Exacto. Y eso excede completamente sus competencias y vulnera los derechos del ciudadano. ¡Qué barbaridad! Y ligado a esa recepción, hay una regla de oro en el manual que parece escrita en mayúsculas. Una vez que una comunicación oficial ha sido recibida y se ha registrado en el sistema con su número de radicado, entregando la pegatina al ciudadano, está prohibidísimo devolver esa documentación original. Da igual que el ciudadano se arrepienta en ese mismo segundo porque le faltaba una firma. Da igual. ¿En serio? Ni siquiera si no ha dado un paso lejos de la ventanilla. Ni un paso. Una vez que el documento obtiene su radicado, cruza una frontera legal invisible. Ya no pertenece al ciudadano. Pasa a formar parte oficial del flujo de información del Estado. Madre mía, es que devolverlo, aunque parezca un favor inofensivo, rompería la trazabilidad. Destruiría la integridad de la base de datos documental por completo. Vale, pues si el ciudadano en ventanilla es la primera línea de defensa, el manejo del papel físico en la trastienda es literalmente la escena del crimen. El Manual de Procedimientos de Gestión Documental lo trata con una paranoia forense increíble. Es que pasamos de las interacciones humanas a la conservación material, que es vital. Aquí el manual menciona que un error administrativo gravísimo es entregar sobres o carpetas que estén manchados, rotos o que contengan palabras tachadas o enmendadas. Para entender la gravedad de esto, hay que quitarse de la cabeza la idea de que una tachadura es un simple descuido de papelería o un problema estético. Claro, en el control fiscal, un documento tachado pierde presunción de veracidad. Exactamente. O sea, si yo cometo un error escribiendo una cifra, la tacho con bolígrafo y pongo el número correcto encima, no estoy siendo eficiente, estoy creando un agujero legal. Estás dando pie a que se invalide una prueba. Imagina una auditoría que rastrea el desvío de millones de euros. Ya veo. El abogado de un político investigado podría usar esa simple tachadura que hizo la secretaria grado 04 para alegar manipulación de pruebas. Rompiendo la cadena me custodia e invalidando el documento entero en un tribunal. Ese es el nivel de repercusión. Por eso el anexo 4 es tan estricto con los soportes. Y hablando del anexo 4, ahí encontramos un error destructivo que a mí me sorprendió por lo común que debe ser. Guardar soportes magnéticos como CDs o memorias USB dentro de las mismas carpetas de papel donde van los documentos impresos. Conceptualmente es información del mismo caso, sí, pero físicamente es un desastre. ¿Pero por qué es tan grave? El protocolo dicta que deben separarse e inventariarse aparte. Meter un pendrive en una carpeta de cartón tradicional presiona y deforma los folios de papel, y además daña la superficie del propio dispositivo por la fricción. O sea que alteras las condiciones de conservación a largo plazo. Y hablando de conservación, el manual clasifica los daños documentales en 3 categorías que suenan a película postapocalíptica: daño biológico, químico y físico. Suena a extremo, pero es la realidad de cualquier archivo histórico o institucional. A ver, yo entiendo el daño físico por humedad o por rasgar un papel, pero ¿daño biológico? El manual literalmente advierte sobre el peligro de bacterias, hongos o roedores. Roedores. Sí. Ocurre en archivos antiguos o mal acondicionados, pero fíjate que no hace falta imaginar una plaga bíblica para arruinar un documento. El daño químico es mucho más insidioso y cotidiano. ¿Cómo qué, por ejemplo? Un simple clip de metal que se deja olvidado en un folio. Durante un par de años, terminará oxidándose. Ese óxido es una reacción química que quema el papel y destruye el texto que había debajo. ¡Madre mía! O usar rotuladores fluorescentes que con el paso del tiempo borran la tinta de las impresoras térmicas. Claro, quien nos escucha debe estar dándose cuenta de que la función 5 le convierte en el guardián de la historia fiscal del país, no en alguien que archiva folios y ya está. Totalmente. Pero si creíamos que el papel era delicado, espera a ver el entorno digital. Los protocolos alcanzan un nivel de especificidad técnica asombrosa con los correos electrónicos. Atentos a esto, porque está documentado como un error real y penalizable. Las líneas de texto. Sí, enviar correos con líneas de texto de más de 80 caracteres. Puede parecer un capricho de los años 90, pero responde a un principio inquebrantable de accesibilidad universal. La administración pública no puede asumir que el ciudadano o el funcionario de un pueblo pequeño tiene un monitor panorámico. Claro, si la línea es muy larga, el texto se rompe en pantallas antiguas y genera desinformación. Y lo mismo con los archivos adjuntos. El manual señala como un fallo enorme adjuntar archivos en formatos ultra específicos.
Ponían el ejemplo de AutoCAD, ¿no? Exacto. ¿Quién le manda un plano arquitectónico en AutoCAD a un ciudadano de a pie que no tiene ni el programa ni los conocimientos? Lo creas o no, sucede constantemente. Un técnico elabora el plano, pide que se envíe, y si la persona encargada de la función Cinca simplemente lo reenvía sin convertirlo a un PDF, está creando una barrera tecnológica. Está vulnerando un derecho ciudadano al acceso a la información pública, claro. Y luego está el que probablemente sea el error de oro, la trampa mortal del entorno digital. Olvidar poner a los múltiples destinatarios en la casilla de CCO, la copia oculta. Eso es gravísimo. Mandar un correo masivo a 50 ciudadanos con las direcciones visibles en el campo para o cese no es un simple despiste. Es una vulneración directa de la privacidad y de la ley de protección de datos, supongo. Expones a decenas de personas ante desconocidos, y eso puede acarrear sanciones económicas astronómicas para la entidad y responsabilidades disciplinarias directas para el empleado. Vale, aquí necesito hacer de abogada del diablo por un momento. Adelante. Si yo soy un aspirante preparando esta prueba, mi primera reacción al leer que me controlan hasta los caracteres del correo o el óxido de un clip es pensar, ¿no roza esto la microgestión más extrema y asfixiante? Es una reacción súper comprensible. Quiero decir, ¿por qué a la cúspide del control fiscal le preocupa tanto si pongo una exclamación de más o escribo en mayúsculas sostenidas en un mísero correo interno? Si conectamos esto con el panorama general, esa percepción de microgestión se desvanece y revela una macroprotección del Estado. Tomemos el ejemplo de las mayúsculas. El manual define esto dentro de la preservación de la imagen y la identidad visual de la institución. Claro, un correo en mayúsculas en lenguaje digital es un grito. Exacto. Si eso sale de un correo oficial, daña inmediatamente la reputación institucional de la CGR. Cada pequeña norma previene un riesgo mayor. Esa conexión causal es vital. El detalle minúsculo, ese pasador del reloj que decíamos antes, es lo que sostiene la estructura gigante. Vale, hasta ahora hemos mapeado el territorio enemigo. Sabemos dónde están las minas y qué errores garantizan un expediente disciplinario. Pero vamos a darle la vuelta. ¿Cómo se flota hacia la cima? ¿Cómo demuestra alguien la excelencia absoluta en esta función 5 para destacar por encima de todos? Porque el diccionario de competencias nos da el mapa exacto del candidato ideal. Así es. Y la genialidad de ese diccionario de competencias es que no evalúa las habilidades como un sí o un no, sino que las divide en niveles de dominio: básico, intermedio y avanzado. Y para una institución como la Contraloría, conformarse con el nivel básico es empezar perdiendo. El estándar que buscan es el nivel avanzado. Analicemos la competencia de seguimiento de instrucciones. A priori suena a ser un simple ejecutor obediente, ¿verdad? Sí, uno pensaría que seguir instrucciones es hacer lo que te manda tu jefe o el manual y punto. En un nivel básico esa definición podría encajar. Cumples el trámite y te vas a casa. Pero en el nivel avanzado, el diccionario da un salto cualitativo enorme. Exige mostrar una férrea disciplina personal y, ojo a esto, mantener el control emocional ante situaciones de presión interna o externa. Eso me parece un enfoque interesantísimo y muy moderno. No te van a evaluar únicamente por saber recitar el procedimiento de memoria. Te van a evaluar por cómo mantienes la compostura cuando el escenario es un caos. Imagina la escena. Tienes a 10 personas impacientes en la fila. El sistema informático va a pedales. Un ciudadano te está alzando la voz porque no le devuelve su documento original. Y encima tienes un plazo interno que vence en media hora. Mantener la precisión quirúrgica del manual en ese contexto requiere un control emocional altísimo. Si pierdes los nervios, cometes errores en el registro, tachas un documento o le hablas mal al ciudadano. Desencadenando todos los fallos normativos que repasamos antes. Pero hay otra competencia vital que es la orientación al logro. Y aquí veo una paradoja fascinante para el perfil de secretaria. A ver, cuéntame. Por un lado, te exigen obediencia absoluta a los manuales, no alterar formatos, usar exactamente 80 caracteres. Pero por otro, la orientación al logro implica mejora continua. El manual exige que identifiques riesgos y propongas estrategias de mejora, como optimizar las TRD, las tablas de retención documental. Mi duda es, ¿cómo puede alguien proponer mejoras innovadoras si está obligado a seguir el protocolo vigente al pie de la letra como si fuera un robot? Esto plantea una pregunta importante y es el gran dilema que frena a muchos funcionarios. Pero la resolución de esa paradoja es lo que separa a un trabajador promedio de uno excepcional. ¿En qué sentido? La innovación en la administración pública nunca consiste en saltarse la norma porque crees que tienes una idea mejor.
La verdadera excelencia radica en conocer las reglas con tanta profundidad que puedes ver el sistema desde arriba, a vista de pájaro. Ah, entiendo por dónde vas. Es utilizar el propio sistema para evolucionar el sistema, ¿no? Precisamente. Un buen funcionario aplica el manual de procedimientos a rajatabla. Un funcionario excepcional lo aplica igual, pero gracias a su dominio técnico es capaz de identificar los cuellos de botella. Y entonces documenta ese fallo y propone una actualización formal, redactando una mejora para el SIGC. Eso es, utilizando los canales oficiales y siempre dentro del marco de la legalidad. Es la diferencia abismal entre romper una regla por frustración y liderar el cambio mediante el procedimiento correcto. Y esto entronca directamente con el Código de Integridad, porque al leerlo uno espera encontrar solo grandes declaraciones sobre evitar el soborno y la corrupción. Que están ahí, por supuesto. Sí, pero también desciende a cosas muy tangibles de la convivencia diaria. El código establece el respeto absoluto al derecho de los compañeros a gozar de un ambiente laboral libre de contaminación visual y auditiva. Lo cual destierra la costumbre de tener música alta, mantener conversaciones a gritos de una mesa a otra, o tener un escritorio repleto de elementos personales que interfieran con el orden documental. Sumado a la exigencia de resolver cualquier desacuerdo laboral desde la más estricta cordialidad. Todo eso también es integridad institucional. Claro. Pero para poder proponer esas mejoras y mantener ese orden, hay una base técnica innegociable, el dominio técnico en ofimática y TICS. Word, Excel, PowerPoint y las plataformas del Estado. Exacto, porque estas aplicaciones son el lienzo donde se materializan todos los procedimientos del SIGECHI. Si no dominas la herramienta, te conviertes en un esclavo del procedimiento. Y la lentitud tecnológica se traduce en ineficiencia administrativa, impidiendo ese control emocional del que hablábamos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si recopilamos este viaje por códigos y normativas, la conclusión es reveladora. Desde luego. Ganarse el puesto de secretaria grado 4 y ejecutar la función 5 a la perfección no tiene nada que ver con teclear rapidísimo ni con poner buena cara en ventanilla. Tiene que ver con asumir el rol de guardián de la memoria institucional del país. Implica convertirse en el rostro impecable, objetivo e imparcial del Estado frente a un ciudadano que muchas veces acude en un momento de vulnerabilidad o confusión. Exige una vigilancia inquebrantable de los propios actos y entender que evitar un tuteo o revisar 3 veces la copia oculta en los correos no son formalidades vacías, son la esencia del servicio público. Y para quienes están asimilando toda esta información de cara al examen, me gustaría dejar una reflexión final. Cuando camines por los pasillos de la Contraloría y te sientes en tu escritorio, recuerda esto. ¿Te escuchamos? Un archivo digital guardado en el formato equivocado en un USB o un simple sobre de cartón manchado con café nunca es un mero error trivial. Ese documento aparentemente intrascendente podría ser la pieza clave de evidencia que un juez decida invalidar en medio de una macroinvestigación de corrupción a nivel nacional. ¡Qué fuerte! La meticulosidad extrema que exigen estos manuales no es burocracia asfixiante creada para molestar al empleado. Esa meticulosidad es de manera literal y tangible el escudo de papel y datos que protege la democracia y el dinero de todos los ciudadanos. Volvemos así a nuestro reloj suizo del principio, al pasador microscópico. El dominio absoluto de lo pequeño es lo único que garantiza que la gran maquinaria del Estado siga marcando el tiempo correcto. Cuidar de ese engranaje invisible es lo que asegura el éxito en las pruebas eliminatorias y en el servicio público. Ha sido un análisis a fondo realmente fascinante. Hasta la próxima inversión profunda.